¿Has utilizado alguno de esos cuentos en todos tus recitales? Alguna vez sí he tomado una de las versiones, porque yo les pedí a ellos que me contaran a su vez, ¿no? Me contaban los cuentos del campo. Entonces, con uno de ellos sí tenía un recuerdo y armé una historia una historia del campo, ¿no? Digamos que después todas estas cosas fue como un acopio de materiales que en algún momento se resignificaron. En un momento de mi vida, cuando decidí que yo tenía mucho más que ver con lo artístico que con lo científico, me di cuenta de eso, Horacio, porque como psicóloga ya ejerciendo mi profesión, notaba que me gustaba y lo hacía. Nunca hice clínica, yo no me dediqué a la clínica, trabajaba en el campo de la pedagogía, en el asesoramiento a padres, a instituciones, y me daba cuenta que era una pasión esta que se me iba por otro lado. Yo iba al teatro y salía llorando del teatro. Para mí el teatro era todo, la literatura lo mismo, siempre fui una gran lectora. Y bueno, entonces un día dije, bueno, seguí tocando el piano, pero lo artístico para mí pasaba por otro lado. Lugar. Y entonces empecé a estudiar teatro. Empecé a estudiar, tuve algunos maestros que me marcaron mucho. Uno fue Augusto Fernández, que dio una clase haciendo Shakespeare, una cosa que no tenía nada que ver, así como yo creo que iluminado me dijo, vos tendrías que contar cuentos, ¿nunca contaste cuentos para chicos? Dije, mira, sí, yo contaba, cuando fui maestra conté. Él me dijo, porque vos, y él me empezó a hablar de lo que era la narración de cuentos. Realmente fue, yo creo ahí... Bueno, Augusto Fernández era uno de los grandes maestros. Es uno de los grandes maestros. Yo creo que ahí, y me marcó mucho, me apoyó mucho incluso. Cuando yo fui al primer festival, que estaba desprotegida, le dije, Augusto, ¿qué hago? Porque claro, yo empecé con esto y esto me pasó por encima, se me empezó a imponer. Y Augusto me dijo, hacé lo tuyo, no te preocupes por nada, solamente que el escenario esté bien iluminado. En América Central, donde hace mucho calor y donde se trabaja muy duramente, bajando y subiendo los cocoteros y los bananos, se cuenta la historia de dos hombres que un día, después de una larga mañana de trabajo, decidieron descansar y se acostaron a dormir la siesta a la vera del río. Y cuando se despertaron, uno le dijo al otro, oye Juan, ¿cómo me gustaría tener 1 millón de sandía? ¿Y si tuvieras 1 millón de sandía, me darías la mitad? No, no te lo daría. Pues me darías 1/4 del millón. No, no te lo daría. Pues me daría 10 sandías. Ni 10 sandías. Pues me daría 1 sandía. Y 1 sandía. Pues me daría 1 tajadita de sandía. Ni 1 tajadita de sandía. Pues ¿por qué, Manuel, a tu amigo, ni 1 tajadita de sandía? Pues porque eres demasiado perezoso para soñar por ti mismo. Esas palabras para mí fueron las que me impulsaron. Supongo además que el solo hecho de estar vos sola hablando ante el público es una carga más. Porque en una obra de teatro que vos podés dialogar con los otros actores, bueno, todo sí, te sentís como seguro, más protegida, me imagino. Sí, para mí no es una carga para nada, porque por un lado ya vos ya tenés una experiencia. Tengo un oficio hecho de esto y nunca lo fue. Yo nunca sentí la presión del público, ni debo decirlo, no lo digo, a ver, con cierta, como podría pensarse, con pedantería, todo lo contrario. Yo creo que, a ver, cuando uno encuentra su lugar y cuando da con su voz y cuando hace lo que tiene que hacer en la vida y se instala en eso con la verdad, no hay como algo dentro de uno que surge espontáneamente y que hace que uno no se sienta ni un demiurgo, ni tampoco que sienta que haya presión de ningún lado. Yo estoy muy segura de lo que hago, porque lo que me importa es lo que se genera en ese momento. A mis alumnos cuando me dicen que son tímidos, yo digo, no, hay que confiar. Uno no puede ser, si uno tiene algo para dar y sabe lo que le va a dar al otro y está convencido de eso, hay algo que se sobrepone a todo, entonces no puede haber timidez.
Bueno, entonces terminando con esto que te contaba de mi vida, en un momento cuando yo empecé incluso como por casualidad con esto, porque había escuchado las palabras de Augusto, pero no encontraba esto de contar. Lo dejé ahí porque para mí contar cuentos había sido una experiencia como docente. No lo podía pensar para el escenario. Nunca había visto un narrador. Para mí los cuentos estaban limitados a lo que yo podía hacer o había hecho como maestra, o eventualmente lo que se puede hacer en el ámbito escolar o familiar. Y en una ocasión en que fui de vacaciones con mi familia, yo ya tenía mis hijos, con mi marido, tenía tiempo, entonces vi una carpa en Deudeva donde decía se leen cuentos para chicos, entonces yo me ofrecí, porque a mí me encantaba tanto esto de leer, que me ofrecí para ir a leer cuentos. El señor me aceptó muy bien, empecé a leer un día, 2 días, y me di cuenta al tercer día que me escapaba de los libros. Claro, entonces, lo que querías era... Claro, entonces... Además a los chicos, esto también lo sé por experiencia personal, me pasaba a mí con mi padre. A mí lo que me gustaba era que me contara la historia. Mi padre se olvidaba de lo que me había contado. Y yo lo que le decía, no, la última vez me dijiste tal cosa, porque me gustaba que me lo repitieran, a los chicos les gusta. Pero lo que era más mágico era cuando me inventaba cosas. Seguro. Claro. Más fuera del porque el chico entra en el pacto, entra rápidamente. Y cuando se le cuenta a los adultos pasa lo mismo, ¿no? Sí. Hay que contarle, yo digo, a ese niñito que tenemos todos dentro, por eso es que el adulto cree. Este libro se llama Contar cuentos desde la práctica hacia la teoría. Lo saqué por editorial Paidós hace ya más de 10 años, creo, sí, 10 años, ya va por la 6ª edición, sigue vivo, todo el mundo lo sigue comprando, en la editorial lo consideran un long seller, sino un best seller, por lo menos un long seller, porque siempre encuentra gente interesada en leerlo, porque es un libro de teoría sobre la narración. Que la narración es fundamentalmente una práctica, pero después de muchos años de estar practicando, precisamente de hacer de esto una práctica, un oficio, pensé que había que reflexionar sobre el oficio, buscar algunas posibilidades de teorizar y de establecer algunas cuestiones que hagan a la reflexión. Por eso es que escribí esto para toda la gente que está interesada en el tema. Y después he sacado también un CD que se llama El Ave Maravillosa. Es un CD con cuentos de la tradición oral. Tiene 3 años aproximadamente. ¿Corregís los textos? A ver, ¿te referís al trabajo que hago con la literatura? Sí, ¿qué haces con la literatura? No, es decir, yo pienso que la literatura... A ver, acá hay toda una larga polémica y una larga historia con el tema de la literatura. ¿Por qué? Porque el narrador por antonomasia es el narrador tradicional, digamos, el narrador que toma o sus propios cuentos o los cuentos de la tradición y los sigue contando. Está esto que hablabas de tu papá, sí, la persona que puede crear, eso es el narrador. ¿Qué pasa con esto de tomar la literatura para transmitir? Aquí hay toda para mí existe una especie de polémica, porque para quien no, porque hay quien toma la literatura como si fuese un cuento oído o como si fuese propio y se apropia como tal y así lo transmite. Y yo creo que la literatura es un género en sí mismo que a mí me merece el mayor de los respetos. Y creo que es otra cosa. Y yo creo que la lectura, el que escribe como el que lee, es un fenómeno, es un hecho que es muy distinto del narrador que narra. Entonces, ¿cómo hacer el cruce de estas dos artes? Porque son dos hechos artísticos, donde se mantenga la esencia de cada uno de ellos, y donde se pueda hacer precisamente un entrecruce que no desvirtúe a ninguno de los dos. Entonces es muy difícil, yo no tomo tan libremente la literatura y la paso por mí. Ahí ya tenés... No, ahí tengo conflicto, se lo planteo como un tema casi ético a los alumnos y digo, yo creo que no se puede tomar la literatura y pasarla y tomarla como si fuera propia y no mencionar al autor. Eso a mí me parece, y se ve cada vez más, porque por Dios que este fenómeno de la narración crece y crece de un modo tan, a veces me asusta, ¿no? Alarmante, lo veo en el mundo, pero yo viajo mucho y veo en los festivales lo que pasa, y yo voy a muchos festivales donde no sé, jamás, voy y pregunto, ¿pero quién es el autor? Ah, no sé, no me acuerdo. A ver, a mí me parece que habría que
hacer una seria reflexión sobre el tema. Habría que hacer una seria reflexión sobre el tema. En todo caso, mencionar la fuente, mencionar que se ha hecho una versión o una adaptación, pero yo creo que si uno toma, hay un nombre y apellido, hay alguien que ha, como yo digo, se ha quemado los ojos de pronto de una noche buscando un adjetivo, buscando un... Claro, eso es el tema. El trabajo del escritor, y que es un lenguaje distinto, son lenguajes distintos, insisto en eso, lo cual no significa que no puedan compartir y colaborar incluso, y potenciarse en algún momento, ¿no? Y al contrario, yo creo que la buena literatura es la más complicada y menos necesaria y menos posible para la oralidad.